Inicio de la monarquía. La monarquía fue el primer periodo político-jurídico de Roma. Esta etapa fue la que dio inicio a lo que hoy conocemos como el derecho romano. Se dio el inicio en el año 753 a.C. Fondo económico. El sistema económico de la monarquía se caracterizó por estar basado en la propiedad privada y la agricultura. Las operaciones comerciales se basaban en el trueque, es decir, el intercambio de productos. Durante la monarquía se acuñó la primera moneda romana, de la que se tiene constancia que fue elaborada en cobre y se conocía como aes aestimatium. El derecho y sus fuentes. El derecho privado en la monarquía se basaba en la costumbre de las familias y las gens. Fondo social. La sociedad romana se basaba en 5 elementos. Primero, la gens era un grupo de familias con un antepasado y una religión común. Segundo, la familia, domus. La familia se conformaba por el pater de familia, mujer, hijos e hijas, y era el único con el dominio total sobre su domus. Tercero, la clientela. Eran individuos que no gozaban de la ciudadanía romana y se acogían a una domus buscando protección a cambio de subordinación. Cuarto, los patricios eran los descendientes de los primeros miembros del Senado y eran personas socialmente privilegiadas, pues eran los jefes de las distintas gens. Quinto, la plebe era la clase dominada carente de protección. Estos tenían sus propias autoridades, tribuni plebes y su propia religión. En la época de la monarquía, el poder absoluto lo tenía el monarca o el rey. Durante esta época hubieron 7 representantes. El primero fue Rómulo, quien gobernó del 753 al 715 a.C. Se considera que fue el primer rey de Roma. De acuerdo con Tito Livio, Rómulo pobló Roma con fugitivos de otras regiones y tras la guerra con los sabinos pactó la paz con ellos repartiéndose el poder y las mujeres. Tatio y Rómulo compartieron el poder durante un tiempo hasta que el primero fue asesinado, quedando Rómulo como único rey de Roma. Su reinado duró 38 años y durante este tiempo desarrolló el primer ejército de Roma con el que trató de expandir los territorios romanos. Creó algunas instituciones típicamente romanas, como fueron los patricios, la clase ciudadana, y sentó las bases para el Senado. Numa Pompilio. Gobernó desde el año 715 al 673 a.C., sucesor de Rómulo y primer rey sabino. Gobernó durante cerca de 40 años, durante los que trajo paz y prosperidad a Roma. Un rey severo y no obstante piadoso, descendiente del asesinado Tatio. Es considerado el fundador de la religión romana y creador de numerosos templos y sitios de culto a los dioses. Según los historiadores Plutarco y Livio, organizó la ciudad en distritos administrativos y creó los primeros gremios de trabajadores y dividió el año en 12 meses. Tulio Hostilio. Gobernó del 673 al 641 a.C. Fue el sucesor de Pompilio y tenía origen latino. Tulio Hostilio era justamente lo contrario que su predecesor. Organizó el ejército romano y lo llevó a la guerra frente a Alba Longa, la ciudad más importante del Lacio, a la que finalmente conquistó, ampliando así el territorio romano. Su carácter guerrerista y su rechazo a los dioses de Roma, unido a la plaga que arrasó la ciudad durante su reinado, hizo que un grupo de nobles de la ciudad, liderados por Anco Marcio, descontentos con su mandato, lo asesinaran. Anco Marcio gobernó del año 641 al 616 a.C. Nieto de Numa Pompilio, asesinó a Tulio Hostilio, apodado el Constructor. Su reinado se caracterizó por una época de construcción y expansión territorial hasta el mar, considerado el creador de la clase plebeya ciudadana, el puerto de Ostia y el primer puente sobre el Tíber. Combinó una gran capacidad administrativa con logros militares, absorbiendo diversas tribus latinas. Tarquinio Prisco. Gobernó del año 616 al 578 a.C. Fue el primer monarca etrusco. Estuvo encargado del cuidado de los hijos de Anco Marcio. Envió a estos al exilio tras la muerte de su padre. Fue el primer rey en realizar un discurso ante el pueblo pidiendo su proclamación, la cual al final terminó consiguiendo. Para celebrarlo y contentar a los ciudadanos romanos, inauguró el Circo Máximo, organizando los primeros Juegos Romanos. Esta costumbre no se interrumpió desde entonces. Además de ganarse el favor de los plebeyos, Prisco mejoró Roma tanto administrativa como militar y estructuralmente.
conquistando nuevas tribus y desarrollando el ejército, llenándolo además de símbolos. Con el fin de evitar la aparición de nuevas plagas, construyó la cloaca máxima que llevaba los desechos de la ciudad al río Tíber. Además, creó calles e instituciones públicas que convirtieron a Roma en una verdadera ciudad. Finalmente, murió en el año 578 a.C. a manos de los hijos de Anco Marcio. Servio Tulio gobernó del año 578 a 534 a.C., de origen humilde, hijo de una esclava y criado en el palacio de la familia Tarquinio. Alcanzó el poder gracias a la